Buenas tardes a todos. Va a comenzar la charla sobre la donación de médula ósea. Primero, darle las gracias a todos por su asistencia a esta interesante e importantísima charla titulada Tú donas, yo dono, él vive, cuyo fin es el de informarnos, concienciarnos y fomentar e incrementar las donaciones de médula ósea. Y es que con un poco de nuestra sangre se pueden salvar muchas vidas. Este es el propósito de esta convocatoria en la que este ayuntamiento, desde su Concejalía de Sanidad, desea colaborar. Para ello, contamos hoy con nosotros, con don Antonio López Bermejo, presidente de la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia, que nos va a indicar cuáles son las líneas de trabajo de la Fundación en lo referente a los proyectos y campañas de captación de donantes. Con Marta Úbeda Cuenca, donante de médula ósea, que nos va a contar su experiencia como donante efectiva de células progenitoras, y Mateo Ruiz Jodar, receptor de trasplante de médula. No me quiero extender mucho más, quiero darle paso a don Antonio y recordarle sobre todo la importante cita que tenemos el lunes, que vendrá una unidad móvil para todas aquellas personas que quieran hacerse donantes. Vendrá una unidad móvil a este ayuntamiento a partir de las 5:30 de la tarde para todos aquellos que deseen hacerse donantes. El turno de preguntas, él va a hacer una breve exposición y ellos también van a contar su experiencia. Al final haremos un turno de preguntas para todas aquellas personas que tengan cualquier duda y se la podamos resolver. Sin más, le paso el turno de palabra a Antonio. Bueno, representamos a la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia. Es una entidad que creamos aquí en Murcia en el año 93 y que estamos hermanados con la Fundación José Carreras. Nuestra relación es muy estrecha, puesto que nosotros manejamos la base de datos de los donantes de médula ósea de Murcia. Tratamos de incentivar su aparición, el proceder a su análisis y luego registrar los resultados en el registro que mantiene y que gestiona la Fundación José Carreras, aunque es un registro nacional. Lo crearon ellos en el año 98, creo que fue, en el año 89, y en el 94 se estableció un convenio entre el Ministerio y la Fundación José Carreras, por el cual este registro nacional, que se llama REDMO, porque me referiré a él en varias ocasiones, REDMO, Registro Español Donante de Médula. Lo gestionan ellos de forma privada, pero es el registro nacional. Ahí van todos los donantes nacionales que se captan en todos los puntos del país. Yo voy a explicar ahora pues qué es la médula, dónde está, qué es una leucemia, por qué de la necesidad del trasplante y luego pues mis acompañantes en la mesa, Marta y Mateo, pues son dos vivos ejemplos de lo que sucede cuando uno dona, en el caso de Marta, y qué sucede cuando uno recibe, en el caso de Mateo. Yo creo que es evidente. Pero, en fin, yo voy a dar mi discurso y después ellos que nos den sus vivencias. Bueno, la médula ósea. La médula ósea es el tuétano. Eso la gente del pueblo lo sabemos. Es el tuétano, es el juguito que tienen los huesos dentro. A veces nos sale en el cocido un hueso joven, un hueso de pollo tierno, y hay gente que le gusta chuparlo. Eso que sale de ahí, eso es un tejido, y ese tejido es el que fabrica la sangre. Pero es un jugo que hay dentro de los huesos. A ver si aparece la flechita, eso. Está en todos nuestros huesos, pero sobre todo en estos huesos que vemos aquí, que son los de las caderas, donde señala la flecha, supongo que se ve. Sí. En los huesos planos, porque los huesos largos, ya estamos. Porque los huesos largos, como es el fémur, que está aquí, pues son huesos que están especializados, en el sostén del organismo. O sea, son huesos que tienen una cortical muy recia, que están especializados en aguantar el peso. Y es en esos huesos planos donde se ubica ese tejido que al fin y a la postre es el que fabrica la sangre, que circula por nuestras venas. La función de la médula ósea, pues ya le he dicho, es fabricar las células que circulan por la sangre.
fabrica los glóbulos blancos, fabrica los glóbulos rojos, fabrica las plaquetas y linfocitos y demás células de la inmunidad. Es un detalle que luego tendrá mucho que ver en los resultados de los trasplantes, en lo que se llama el injerto contra huésped, que es lo que equivale al rechazo. Porque lo que vamos a trasplantar, cuando se haga, también es el sistema inmunitario. Bueno, como he dicho, la función de la médula ósea es esto, es fabricar estos elementos que se ven aquí, glóbulos blancos, plaquetas y los glóbulos rojos, que son las moneditas estas, se va solo, que circulan por una arteria, un corte de una arteria. ¿Qué es la leucemia? Bueno, la leucemia es una proliferación de un grupo de células anómalo, que lo hace de forma muy rápida y además invade los espacios de la médula ósea. Para explicarme mejor, es como si entre todos los que estamos aquí, solamente la señora concejal y yo nos reprodujésemos, nos multiplicásemos, pero además lo hiciésemos de forma muy rápida. Entonces, al cabo de unas horas o de unos días, vosotros estabais todos contra la pared y aquí, ocupando el espacio, estaban nuestros descendientes, nada más. Entonces, prolifera un clon, se llama, un grupo de células que no tiene una función, son glóbulos blancos que han perdido su función propia, que no son capaces de defendernos y además impiden que los glóbulos rojos y las plaquetas fundamentalmente se produzcan. Entonces es una persona que tiene anemia porque no deja que se produzcan, porque todos los nutrientes se los comen ellos, no deja que se fabriquen glóbulos rojos, tiene anemia, se cansa, está pálido, es una persona que sangra, le salen hematomas en la piel, o al cepillarse, o en la mujer en el caso de la regla, una regla muy abundante, porque no tiene plaquetas, porque los otros glóbulos blancos no la dejan que se fabriquen. Y además tiene infecciones, porque la función de los glóbulos blancos, que es la de defendernos en este tipo de células tumorales, no la tiene, la ha perdido. No sé si ha quedado una idea más o menos clara. Esta imagen me gustaría que la viésemos así de lado, porque si giráis un poquito la cabeza es como si fuese un árbol. Hay un tronco y luego hay unas ramas que se van dando, ¿no? Entonces, en el tronco, la primera célula, que voy a intentar señalarla sin que se me vaya esto, esta célula, sí, se ha ido. Bueno, pero se ha visto, ¿no? Esta célula de ahí es lo que llamamos la célula madre, que son las que fabrican el resto de células, que son las que están en este lado de la pantalla, ¿no? Esa célula madre se llama célula progenitora, en inglés se llama stem cell, que significa célula tronco, porque es como el tronco de un árbol que va dando diferentes ramas. Entonces, esa célula es capaz de dividirse en sí misma, de multiplicarse en sí misma si lo necesita. Es capaz de dividirse o de diferenciarse en una célula que a su vez sea capaz de generar todas las ramas de los glóbulos rojos, o diferenciarse en la rama que va a hacer las plaquetas, o en la rama que va a hacer los glóbulos blancos, o en la rama que va a hacer los linfocitos y otras células del sistema inmunitario. Entonces, esa célula tronco, que además hay muy poquitas en la médula, se le llama eso, célula progenitora, célula totipotencial, toti porque tiene todas las potencialidades, o sea, se puede dividir en las células que se quiera. Bueno, incluso lo habré oído en televisión, lo habré leído, que se pueden fabricar, o sea, a partir de esas células se pueden generar células nerviosas, miocitos, todo tipo de células. Bueno, pues cuando aparece una leucemia, aparece en una de esas ramas del supuesto árbol ese que, si lo giramos, aparece. Entonces, la leucemia es el tumor más sensible que hay a la quimioterapia. Entonces, si fuésemos capaces de dar toda la quimioterapia posible, podríamos curarlo. Pero a veces eso, dependiendo de dónde se da, de dónde aparece el tumor, si el tumor, por ejemplo, aparece a este nivel, pues nosotros damos quimioterapia, desde aquí,
Y entonces, como una goma de borrar, iríamos borrando de ahí para aquí hasta aquí. Y a partir de aquí lo dejamos, entonces a lo mejor rebrota otra vez el tallo sano. Pero eso no es posible en todas las leucemias. Hay leucemias que la enfermedad aparece aquí, o incluso en la primera célula madre. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es destruir toda la médula ósea, con la finalidad de llevarse también el tumor y poner una médula ósea nueva al paciente. Bueno, eso es lo que he querido decir, que hay personas que por el tipo de leucemia que tienen, o sea, ya el diagnóstico podemos saber, porque ya se sabe en qué células se ha producido la alteración, a partir de qué célula. Entonces sabemos desde el diagnóstico que hay algunas leucemias, no todas afortunadamente, que para curarlas hay que trasplantarlas, hay que borrar todo y cuenta nueva, y tratar de poner una médula ósea nueva y sana de otra persona. Hay otras leucemias que por lo que sea, a veces por la evolución, porque el paciente ha tenido complicaciones, a lo mejor ha tenido complicaciones infecciosas, ha tenido neumonía, entonces no ha podido recibir los ciclos que corresponden. Entonces, si no haces las cosas bien o no las puedes hacer bien, no esperes que te salgan bien. Es lo más probable es que no te salgan bien, ¿no? Que salgan mal. Entonces, esas personas también, para rescatarlas, si recaen, hay que, en muchos casos, hacer trasplante de médula. Esa es la necesidad. Yo muchas veces, cuando alguien me ha entrevistado en la radio, lo he explicado de la siguiente manera. Digo, bueno, para tratar un tumor sólido, y cuando digo tumor sólido, pues me refiero a un tumor de hepático, un tumor de colon, mama, pues tenemos los mejores hospitales, tenemos los mejores profesionales y tenemos, pese a los recortes, tenemos los mejores, tenemos los medios necesarios. Entonces, pues eso es lo que humanamente podemos poner, y luego ya, pues lo que Dios quiera, ¿no? Pero esa persona tiene a su alcance todo lo que necesita para poder sobrevivir a ese tumor. Pero en la médula necesita todo eso, y en muchos casos necesita de otra persona. Por eso estamos aquí. Necesita de otra persona, necesita de un donante. Si a esa persona hay que destruirle su médula ósea y ponerle una nueva, necesita una persona que le preste una parte de la suya, que ya veréis que es totalmente inocuo y muy fácil de hacer. Es de perogrullo, pero se dice, no hay un trasplante si no hay donante, o sin donante no puede haber trasplante. Bueno, tipos de trasplante. Pues según el origen de las células, según de dónde las obtengamos, pues el trasplante puede ser de uno mismo y se llama autólogo, de esa manera. Si es de otra persona se llama alogénico, y también de sangre de cordón, porque la sangre de cordón, la sangre que contiene el cordón umbilical del recién nacido, es muy rica en este tipo de células madre, de células tronco o progenitoras, como hemos dicho que se llaman. En el feto la sangre no se fabrica en la médula ósea, se fabrica en el hígado, y se fabrica en los propios vasos, y se fabrica en el cordón y en las venas de la placenta. Cuando ya ha nacido, entonces empieza se llama hematopoiesis, empieza la fabricación de la sangre en el interior de los huesos, como sucede en el adulto, de ahí para siempre. Bueno, esos tres tipos de trasplantes según de dónde vamos a recoger esas células. Y luego, según cómo lo vamos a hacer, pues hay otros dos tipos, que es el de sangre periférica o aféresis, y médula ósea, que es extrayendo las células del interior de los huesos. Bueno, el autólogo se hace, pero no se hace con fines curativos, porque el trasplante autólogo o de uno mismo, pues te van a poner lo mismo que tú ya tenías. O sea, el primer paso es tratar al paciente con quimioterapia, provocarle lo que se llama la remisión. En la remisión no hay signo de la enfermedad, pero no quiere decir que no haya enfermedad, que aparentemente no hay. Y entonces en ese momento se recogen las células de su médula ósea, de una manera o de otra, o sea, como ahora veremos, pinchando en el hueso o de otra manera. Se recogen sus células, se le da más quimioterapia hasta destruir su médula por completo, y entonces se le pone otra vez la misma suya. Eso sirve como estrategia para dar más quimioterapia
y tratar de curar más con quimioterapia. Pero sus células no tienen nada más que la capacidad de regenerar otra vez su propia sangre, pero no tienen más. No tienen más, quiero decir que no tienen un efecto que se llama injerto, lo que pone, contra leucemia, que sí lo tienen las células de otra persona, cuando trasplante de otra persona. Es un, bueno, como he dicho que el trasplante, ¿qué he dicho? Sí, hace falta una médula igual, pero eso es muy difícil de conseguir, y aunque sea igual sobre el papel, luego hay pequeñas diferencias, porque es igual respecto de lo que sabemos analizar, pero hay cosas que están ahí, pero que no las conocemos y que hacen que las personas seamos diferentes a pesar de que aparentemente seamos iguales. Entonces siempre aparece lo que se llama, en este caso se llama injerto contra huésped. Cuando a una persona nos trasplantan un riñón, nuestro sistema inmunitario, que está completo, intenta echar ese riñón de nuestro organismo, intenta atacarlo, y de hecho lo ataca. Y de hecho consigue, después de muchos años, consigue erradicarlo, cada vez más largo por los tratamientos. Pero en el caso del trasplante de médula, como lo que nos trasplantan también lleva el sistema inmunitario, es ese sistema inmunitario de esa otra persona el que nos ataca a nosotros. Entonces, pues puede producir problemas en la piel, en las mucosas, en el hígado, en el pulmón, y un efecto que se llama injerto contra leucemia. O sea, la persona que manifiesta luego de trasplantar un poquito de rechazo, porque esto al fin y al cabo se llama rechazo, esa persona va a tener menos recaídas o no las va a tener. Bueno, dependiendo de que el donante sea otra persona, se llama alogénico. Sí, se llama alogénico, y se llama alogénico emparentado cuando quien te dona es un hermano. Normalmente un hermano. A veces hoy se están haciendo trasplantes de padres a hijos, y además con buenos resultados. Son trasplantes engorrosos, diferentes, más largos, pero están consiguiendo buenos resultados. Se está avanzando mucho en este tipo de cosas. Pero normalmente el hermano es el donante cuando se encuentra. Las posibilidades de que en una familia, las posibilidades de que el donante sea tu hermano son del 25% nada más, por la ley de Mendel. Pero eso es cuando las familias son numerosas, como han sido en el pasado entre nosotros. Pero ahora ya no, ahora ya tenemos 2 hijos o uno y muchos ninguno. Entonces, el encontrar un donante en la familia cada vez es más difícil. Por eso se crearon los registros de donantes. Por eso estamos nosotros aquí y vosotros también. Por eso. Porque tenemos que encontrar el hermano, entre comillas, que casualmente lo sea, aún no siendo emparentado. Bueno, pues como en la familia solamente vamos a encontrar la solución en el 20% de los casos, tenemos que recurrir a los bancos, y en los bancos los tenemos que llenar de donantes, de nosotros. Bueno, entonces cuando encontramos el donante en esos bancos, pues el trasplante se llama no emparentado, se hace exactamente igual, es lo mismo. Lo que pasa es que al ser de otra persona que no es pariente, suele tener más efectos secundarios. Pero bueno, se maneja. ¿Cómo se recogen las células para trasplantar? Pues bueno, este es el método que se está haciendo en el 90 y tantos % de los casos, en nuestro medio, que es con esta máquina que veis aquí, que es una máquina de aféresis. Es la misma máquina con la que se donan las plaquetas. Entonces, al donante, en este caso, se le pincha una vena y se conecta a la máquina. La máquina se programa para recoger la célula que queremos, y el resto se le devuelve. Por eso veis que se ven ahí 2 tipos de tubos, o hasta 3. O sea, se sacan en boladas de 15 centímetros cúbicos de sangre, que no es nada, se procesa, la máquina se queda con lo que quiere y el resto lo devuelve. O sea que al cabo de 2, 3, 4 horas, los hombres, cuanto más gruesas tienen las venas, más lenta circula la sangre. Entonces los hombres tardamos más en hacer la donación que una mujer. Una mujer en 2 horas y media, como mucho 3, ha donado lo que se requiere. Lo que se dona es una cantidad que es 100, 150 centímetros cúbicos, donde 100 puede ser el volumen de las células que se quieren y el resto es anticoagulante, o sea que es una bolsa mínima. Es esto de aquí, lo que señala la flecha. La flecha esa naranja que hay ahí, eso es lo que se recoge en una bolsa, y aquí no hay cirujano. Esa bolsa se luego al receptor
como si de una transfusión de sangre se tratase. Esa es una forma, una manera. Y la otra manera de recoger esas células es yendo al hueso, pinchando en el hueso, como se ve aquí, con esta aguja gruesa. Esta aguja gruesa se pincha y se aspira. Pero claro, veis que el líquido este ya es más rojito, porque ya no solamente sale sangre, o sea, sale médula ósea, sino que también sale sangre y luego hay que lavar eso. Bueno, esto es un método y este método resulta doloroso. Aquí es donde se ve, donde se pincha. Se pincha en los huesos planos. Bueno, en los huesos planos, que son los más ricos en ese jugo donde se fabrica la sangre. Porque uno de mis dos hermanos es mi donante y lo tengo en casa. Pues por diversas circunstancias hacía mal mis deberes y tenía que repetir los exámenes, y después de 5 años y medio volví a recaer y luego pues al año y medio volví a recaer, y desde el año 96 con la técnica de infusión de linfocitos donante pues aquí estoy en remisión completa. Como ha dicho Antonio, tengo 3 hijos, tienen una esterilidad severa. La pequeña está publicada a nivel mundial, precisamente porque es una cosa extraña, ¿no? Porque normalmente la quimio y la radio producen esterilidad. Y muchas veces, como comenta Antonio, hemos visto esa liebre, ¿no?, que ve el galgo y no deja de correr siempre detrás de la liebre, que hemos visto la necesidad de transmitir. Yo fundamentalmente, a través del deporte, soy el presidente de la Asociación Deportiva de Trasplante España y coordino el equipo nacional de trasplantados, hablamos de corazón, hígado, riñón, incluida la médula. Y ese testimonio, ese agradecimiento a la sociedad que nos ha permitido vivir, a personas como Marta, que nos han dado la oportunidad de vivir, de transmitir ese mensaje de que realmente la donación da calidad de vida. No somos personas que digas, como muchas veces a conocidos, ¿no?, que tienen la enfermedad, o los padres, mi madre siempre está encima, que no estamos dentro del armario. No se puede vivir dentro del armario, tienes que vivir tu vida, y no eres ni mejor ni peor que nadie, sino simplemente una persona pues con unas limitaciones. ¿Hasta dónde llegan las limitaciones? Pues a venir de Valencia a Murcia en bici, pasando por los pueblos con un megáfono, 40 personas, hazte donante, por ejemplo, pues haciendo. No hay un límite, los límites muchas veces nos los ponemos. El ser humano nos ponemos nuestros propios límites, somos nosotros, no nos impone nadie, ¿no? Y entonces, pues transmitir ese mensaje, ¿no?, que cada persona que entre en el registro como donante es una oportunidad de vida para miles de enfermos. Y eso, cuando realmente tú estás ahí esperando, cada tubo de sangre es una esperanza para ti, y sabes que es así, ¿no? Y las personas, si conocéis a personas realmente que están ahí en la lucha, muchas veces los señores de la bata blanca nos hablan de números, nos hablan de cifras, bueno, que está muy bien, que nos hablan de terapia, pero a veces necesitan, las personas que estamos enfermas necesitamos de ese apoyo emocional a veces, ¿no?, que tienes que llorar con una persona, y una persona que ya ha estado ahí abajo en el ruedo, y que, bueno, que al final te puede transmitir, al final, que seas capaz de asumir la enfermedad que tienes y seas capaz de luchar con esa enfermedad. Hay muchas cosas, muchos tópicos que muchas veces no. Ahora en el ruego de preguntas yo le haré alguna pregunta a Antonio, si desde el foro no se hace, sobre todo esto, ¿no?, que mucha gente pues ve como algo raro, como es algo absolutamente normal, y Marta nos va a describir cuál es su experiencia, porque saber que una persona vive gracias a ella y ella está aquí es impresionante. El Banco de Donantes de Médula, estaba en Madrid, así que fue a través de la Comunidad de Madrid, y me metí hace, creo que 2 años, 3, no sé, yo donaba sangre y me comentaron la opción también de donar médula, y no me lo pensé. Fui allí, das una muestra de sangre muy pequeña, menos que cuando donas sangre, y me dijeron, porque yo fui como muy motivada, fui muy contenta, y me dijeron, Marta, lo más seguro es que no te llamemos nunca, porque es muy, muy complicado que una persona que no es familiar tuyo sea donante, sea compatible con la médula.
Pero bueno, yo di mi muestra y al cabo de 2 años, un día estaba en clase en la facultad y me llamaron que había un donante, o sea, un enfermo que la médula, y la suya y la mía se parecían mucho, aunque había 10 posibilidades, 10 donantes que podían ser compatibles. Teníamos que dar otra muestra más para ya saber cuál era el definitivo, el 100%, y a la semana me volvieron a llamar, que yo era en todo el mundo, porque el banco de médula es mundial, en todo el mundo, todos los donantes del mundo, yo era la más compatible con esa persona, que era de fuera de España. Fue increíble la llamada, imagínate. Así que nada, ya a partir de ahí todo fue muy fácil, te dan muchísimas facilidades para todo, el hospital te trata muy bien, todos los médicos, te hacen muchas pruebas, porque para poder donar tienes que estar una salud impecable. Y nada, y fui, me hicieron muchas pruebas y al final me daban a elegir, porque depende del hospital, te pueden dar a elegir un método u otro. A mí me dieron total facilidad, me hablé con muchos médicos, me dieron todas las opciones. Elegí sangre periférica, aféresis, por no tener que estar ingresado en el hospital ni nada, fue muy rápido. Y nada, fui por ese método durante una semana, tienes que pincharte mañana y noche, es como una especie de acelerado, no sé cómo se llama. Pues eso, entonces me tuve que pinchar durante 5 días. Nada, los efectos en mi cuerpo era bueno que pues yo pude hacer vida normal, me dieron por si acaso si quería cogerme la baja en el trabajo desde el primer día que te las pones, pero yo no tuve absolutamente ningún problema. Los últimos 2 días era como una especie de resfriado, como si tuviera gripe, mal cuerpo, pero que no te limita en absoluto en tu vida diaria, y al 6º te ingresan en el hospital y te hacen la sangre periférica, te sacan por aquí y te la meten por el otro brazo. En mi caso tuve que estar 7 horas, pero porque el paciente al que le iban a dar mi médula era un varón de bastante más kilos que yo, y entonces la proporción era mayor. Pero bueno, nada, son 7 horitas ahí sentada, acostada en la cama del hospital, y cuando se terminó el proceso, 7 horas solo, ya tenían la médula sana para dársela a ese paciente. Fue muy rápido, la verdad, no tuve ningún problema. Y es que fue tan fácil que yo creo que mucho desconocimiento con este tema, porque es que fue realmente muy, muy sencillo. Que mucha gente piensa dolor, punción lumbar, ingresado en el hospital, y para nada, para mí fue bastante sencillo. Te digo, los 2 días esos que tuve que estar un poco más en casa, pero nada, lo demás todo perfecto. Al mes tuve que hacer una revisión, a los 6 meses voy a tener que hacerme otra, pero en principio no tengo ningún problema, yo estoy sana, sigo con mi vida normal, haciendo deporte y ahora ayudando en lo que puedo, viniendo a estas charlas para a ver si conseguimos entre todos que haya muchos donantes, porque es muy importante y sobre todo porque es mucho más sencillo, más fácil y menos doloroso de lo que la gente se piensa. Entonces es nuestra manera de incentivar, de que de verdad yo estoy aquí y soy el vivo ejemplo de que no pasa absolutamente nada. Y ya está. Muchas gracias. Van a pasar ahora el micrófono todas aquellas personas que tengan alguna duda o que quieran hacer alguna pregunta. Ahora mismo estáis a tiempo y están los 3 aquí para que le hagáis cualquier pregunta que deseéis. Levantad la mano, por favor, los que queráis. Si quieres, rompo yo el hielo. Venga. Yo quiero hacer una pregunta porque es un mito el tema de los bancos privados de cordón umbilical. Y creo que es una cosa que el doctor, como doctor, debería aclarar realmente, porque a veces nos venden una moto realmente con algo que no tiene ese beneficio terapéutico.